Háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Y así, queridos hermanos, domingo, día del Señor, día de fiesta, y por eso tenemos que nosotros meditar hoy el Evangelio con esa alegría de sentirnos bendecidos por el Señor, de saber que el Señor nos regala este día precioso en el cual meditamos su pasión, muerte y su resurrección. Celebramos la resurrección del Señor, que Cristo ha resucitado, y por eso nosotros nos encontramos para meditar la palabra de Dios, la palabra que ilumina nuestros días, que guía nuestros pasos, que ilumina nuestros senderos, la palabra de Dios que día tras día le podemos escudriñar, la podemos meditar, y hacemos nosotros en nuestra vida ese propósito de mantenernos fieles a la palabra de Dios, conociendo el Evangelio. Usted y yo, queridos hermanos, constantemente estamos llamados a ser enamorados cada vez más del Evangelio, de la palabra de Dios, del Señor que viene a nuestro encuentro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iban instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y los matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decían y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús y sus discípulos que van atravesando Galilea, y Jesús no quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. San Marcos nos da estos detalles, queridos hermanos preciosos, estos detalles que nos ayudan a nosotros también a descubrir otras realidades que están en ese contexto del Evangelio. Jesús va con sus discípulos, no quiere que la gente se acerque en torno, porque Él está aprovechando para instruir a sus discípulos, es decir, para formarlos, porque ellos tendrán que tener esa misión delicada, profunda, responsable de instruir a las gentes, porque Jesús le va a enviar, le va a decir: vayan y bauticen a todos los pueblos, enseñándoles a guardar todos los que yo les he mandado. Por eso, queridos hermanos, la necesidad de recibir las instrucciones, la formación, es decir, Jesús va con sus discípulos formándoles, dedica un espacio, no quiere que la gente se acerque, porque Jesús aprovecha esa oportunidad para formar a sus discípulos, iba instruyendo, es decir, iba formando a sus discípulos. Queridos hermanos, usted y yo queremos ser auténticos discípulos del Señor, estamos llamados a perseverar en la formación cristiana. Jesús forma a sus discípulos. ¿Cuántos de nosotros huimos a la formación? Se nos pide, por ejemplo, un curso de formación cristiana en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. No participamos. Se llama a una actividad de formación concreta para pertenecer a un grupo de apostolado. No participamos. Es más, que nuestros niños, para ser bautizados, necesitamos que los padres y los padrinos acudan a un proceso de formación, vengan al menos a una charlita de unas media hora de formación para instruirles de lo que significa. Ya el padre está exigiendo mucho, ya ni quiere que los niños se bauticen, porque quiere ahora que la formación para los padrinos que van a ser parte del sacramento. Es decir, nosotros, queridos hermanos, tenemos un pesimismo total a la formación cristiana. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no acudimos a la formación? ¿Qué nos pasa a nosotros
que no queremos recibir esa formación constante. Se nos pide una formación y prácticamente huimos a los procesos formativos. Como también tenemos, queridos hermanos, muchos discípulos del Señor que están atentos a la formación, que están sedientos, que quieren cada vez más formarse y que nos exigen a nosotros, queridos hermanos, también los discípulos del Señor, que hemos pasado un periodo, un estudio de formación. Pensamos que Jesús aprovechaba estos espacios del camino para formar a los discípulos. Nosotros, ¿cuántos de nosotros? Pues hemos también pasado un tiempo de formación concreta en el seminario, 7, 9, 10, 12 años en el seminario de formación permanente, constante, para luego sí recibir esa misión de apostolado. Y esto no excluye que nosotros, una vez ordenados sacerdotes, no tengamos que formarnos. Tenemos ese deber, queridos hermanos. Yo constantemente, desde mi punto de vista sacerdotal, como sacerdote, debo continuamente permanecer constante en la formación. Y por eso cuando se me solicita formación en un curso particular o se me pide participar en las formaciones, debo participar constante en la formación permanente que se nos ofrece a nosotros como los sacerdotes, porque de allí nos nutrimos para seguir hablando, para seguir meditando la palabra de Dios. Por eso Jesús va allí nutriendo, hablando, queridos hermanos, quién es, la importancia que tiene para nuestra vida la formación. Aquellos, por ejemplo, que se preparan para la vida matrimonial, ¿cuánto tiempo dedican ustedes a formarse? ¿Cómo celebran ustedes su vida matrimonial? Buscan ya en la preparación inmediata al matrimonio, si nos piden un cursito de allí de preparación, de unos 3 sábados, 5 sábados, 7 sábados, de 3 horitas, ya no queremos hacerla. ¿Por qué? Porque queremos huir de la formación. Queremos huir constantemente de los procesos formativos que nosotros pedimos. Por ejemplo, queridos hermanos, ¿qué tal si nosotros acudimos a un médico y el médico no tiene formación constante? O por ejemplo, si acudimos a un pseudomédico porque no ha tenido formación, se dice que es ser médico, pero en realidad no tiene. Lo delicado que sería, si usted está allí, por ejemplo, a un médico y sabe que ese médico, que es un cirujano, le va a hacer una intervención quirúrgica, pero que no sabe usted que se ha formado, ¿usted estaría dispuesto a participar de esa intervención quirúrgica, sea del corazón, sea de lo que sea? No lo haríamos. Cuánta más responsabilidad nosotros, queridos hermanos, que tenemos el deber de la sanación de las almas, que estamos llamados como discípulos a hacer que todas las personas conozcan el mensaje de la salvación. Cuánto más espacio tenemos que dedicarle a la formación permanente, a la formación constante. Ustedes, apreciados esposos, que día tras día están llamados a renovarse en ese lenguaje del amor conyugal, de esa vida de comunidad de vida y de amor, dedican espacio para formarse y saber cuáles métodos, cuáles estrategias existen actualmente para seguir viviendo responsablemente el amor conyugal, la perseverancia en la donación mutua. ¿Perseveramos nosotros en esa formación? Queridos hermanos, necesitamos sacar los espacios de formación espiritual. Cuánta analfabetismo religioso. No conocemos a veces, queridos hermanos, nuestra vida cristiana, nuestras vidas espirituales. Cuántos de nosotros perdemos la posibilidad de formarnos adecuadamente. Usted y yo, queridos hermanos, que día tras día mantenemos al menos este propósito de meditar el Evangelio todos los días, ya es un espacio precioso para la formación, pero no es suficiente. No es suficiente con 10, 7 minutos cotidianos de la meditación del Evangelio. Necesitamos formarnos cristianamente, participar en los cursos de formación, de encuentro con el Señor para conocerle cada vez más, porque conociéndole amamos y amándole le conocemos. Y así, queridos hermanos, vamos nosotros perseverando constantemente en esa formación que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Dice el Evangelio que estaban allí, Jesús le decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Y ellos no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarles. Si no entendían de Jesús, a veces, queridos hermanos, cuántas veces nosotros nos cegamos a entender el Evangelio, a entender las cosas del Señor. Cuántas veces nosotros nos cegamos, pero el peor, la realidad más fuerte que puede existir de dejarnos ciegos, de ceguera espiritual totalmente, es la ignorancia.
cuando ignoramos las cosas de Dios, cuando no nos formamos, cuando no sacamos tiempo para formarnos en las cosas de Dios. Y es allí, queridos hermanos, donde nosotros estamos llamados a vivir en esa perseverancia constante. Y ellos discutían allí, y Jesús le dice, ¿de qué discuten por el camino? ¿Cuáles son nuestras conversaciones en nuestros grupos de apostolado? ¿Cuáles son nuestras discusiones actuales? Dice, ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Es decir, nosotros a veces queremos colocarnos, y esto sucede mucho en los grupos de apostolado. Llamamos allí la atención, ¿quién es el más importante? El coordinador, el coordinador es el más importante, o aquel que tiene más experiencia, o aquel que se sienta siempre de primero, o aquel que hace esto que es más importante. Queridos hermanos, Jesús nos viene a decir quién es el más importante en el Evangelio. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos, aquel que está atento a los demás, no con arrogancia, no para que los demás me dominen, no para que los demás me obedezcan, no porque yo soy el líder y tengo que comandar a los demás. Necesitamos de líderes, pero líderes formados, líderes que tienen un auténtico servicio, líderes que hacen allí su dimensión evangelizadora constantes porque lo hacen para con el Señor. Y por eso Jesús, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. El servicio, queridos hermanos, estamos llamados a realizarlo cada vez más con una formación concreta, con formación perseverante, constante. Queridos hermanos, pensemos nosotros nos estamos formando para el Señor, participamos de algún curso de formación cristiana, deseo participar de un curso de formación cristiana. Pues nosotros, queridos hermanos, tantas posibilidades que tenemos, incluso a través de los medios que tenemos, los medios de comunicación. ¿Cuántos, por ejemplo, que nos escuchan por Radio Natividad, constantemente participan de estos programas de formación, que son auténticos y bellos programas de formación? Damos gracias al Señor por todas estas realidades que nos permiten seguir formándonos, seguirnos instruyendo en las cosas divinas, en las cosas del lenguaje del amor. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.